Siguiendo con nuestro estudio, ahora vamos a analizar el concepto de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, anteriormente habíamos tenido la oportunidad de analizar la ley de voltajes de Kirchhoff, esta parte, ley de voltajes de Kirchhoff. La suma algebraica de todas las caídas de tensión es igual a las elevaciones. De acuerdo aquí, la ley de corrientes de Kirchhoff, esta ley se aplica a los circuitos que están constituidos por nodos, recordando que este elemento contiene un nodo arriba y otro nodo abajo. Y nos dice que la suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo es exactamente igual a la suma de las corrientes que salen de él. Vamos a ver si es cierto. Entonces, nuevamente, siguiendo la misma dinámica, voy a agarrar este pequeño recorte. La suma algebraica de todas las corrientes que entran en un nodo es exactamente igual a la suma de las corrientes que salen de él. De manera general podemos observar que este pequeño circuito está constituido por dos nodos. El primer nodo es el que está en la parte superior, está interconectando a esta terminal, a esta y a esta. No lo voy a rayar porque ahorita voy a poner más información. Y el de abajo también está unido aquí en la parte de abajo. Los tres elementos, estas terminales de los cuatro elementos, están unidos en la parte inferior. Entonces contiene dos nodos. La ley de corrientes de Kirchhoff me indica toda la corriente que entra en un nodo, es decir, aquí llega esta corriente de la fuente, llega aquí, es la misma que sale de él, es decir, esta corriente va a salir una corriente que pasa por aquí, corriente en R1, otra corriente que va a pasar por aquí en R2 y otra corriente que va a pasar por aquí, que sería la corriente R3. Es decir, pues aquí tengo este nodo superior y aquí contengo este nodo inferior, de aquí se encuentra ubicada la corriente a este punto, se encuentra ubicada este resistor y a este punto, la R2 está unida también a este punto y por último la R3. Ahí así está. De tal manera pues que el simbolismo, la indicación de las corrientes es esto. Aquí llega a este punto, a este nodo, llega la corriente a la fuente y se va a repartir. Una cantidad de esa misma corriente se viene por este lado, corriente en R1, otra por esta resistencia, corriente en R2 y otra va a venir por este lado, corriente en R3. Esto es lo que indica la ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a sacar la deducción. Entonces todo el análisis sin números, únicamente de manera didáctica, se le conoce como deducción. Vamos a sacar la siguiente deducción. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo superior. Entonces es necesario indicar lo que voy a hacer. Esta ley de corrientes de Kirchhoff. Le voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a ese circuito y en particular en el nodo superior. En el nodo superior es donde voy a aplicar esa ley de voltaje, ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, entonces aquí está entrando la corriente de la fuente, está entrando la corriente de la fuente y sale la corriente en R1, entonces sale igual a corriente en R1, entra, sale IR1, sale IR2 y sale IR3, más IR2 más IR3. Y efectivamente la ley de corriente de Kirchhoff nos indica que la corriente que entra en un nodo es exactamente igual a las que salen. Este está entrando y salen estas otras. Aplicando la ley de Ohm, esta es la ecuación de equilibrio. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Si recuerdan ustedes, la ley de Ohm está caracterizada por voltaje
igual a la corriente por resistencia, por lo tanto despejo, la corriente va a ser igual, este elemento está multiplicando, pasa dividiendo a voltaje entre resistencia. Este es el elemento que debo de sustituir aquí en la ecuación de equilibrio, es decir, la corriente de la fuente es igual a IR1, la corriente en el resistor 1 es igual al voltaje entre R1, voltaje entre R1 más la corriente en R2 va a ser igual al voltaje. Entonces el parámetro que me interesa es el voltaje. Aquí tengo este nodo y aquí está la tierra, y recordando pues que si agarro un multímetro, agarro por aquí un multímetro para medir el voltaje, terminal positiva de este lado, terminal negativa acá abajo, y me va a permitir medir el voltaje, y el voltaje se conecta o se conectan el aparato en forma paralela. Entonces la corriente en R2, la corriente que va a circular por R2 es el mismo voltaje en R2, el mismo voltaje entre R3. Factorizando, puedo observar o puedo desprender así como una parte fraccionaria, y R1 por B más 1 entre R2, o sea, aquí le pongo un 1 y se convierte en expresión fraccionaria por el voltaje, 1 entre R3 por su voltaje. Factorizando, podemos observar que el factor común es el voltaje ahora, y R1, en el otro era la corriente, y ahora va a ser el voltaje, y ahí está. Por lo tanto, el voltaje, todos estos elementos están multiplicando, pasan dividiendo de este lado. Lo voy a ver de derecha a izquierda, es decir, el voltaje es igual a la corriente de la fuente entre la suma de cada uno de los resistores. Es el inverso de la suma de los resistores, y ahí está, joven. Y esa sería la deducción para determinar el voltaje en un circuito eléctrico excitado por una fuente de corriente. Entonces, la característica que puedo yo denotar en los circuitos eléctricos: si tengo yo un circuito eléctrico excitado por fuentes de voltaje, a fuerza le debo de aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. En cambio, si tengo la aplicación o excitación de un circuito por medio de corriente, a fuerza debo de aplicarle la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, en el próximo video nos dedicaremos a darle solución a este ejercicio.